Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al canal de YouTube de Casa Rusa de Madrid. Y hoy, aunque bueno, estamos en unas condiciones un poco diferentes de lo normal, os hacemos una grabación de la conferencia, no estamos en directo. Pero bueno, vamos a iniciar un ciclo muy entretenido, muy interesante sobre el arte ruso. Ya hemos tenido unas conferencias relacionadas con los iconos rusos, con el arte más medieval, y entonces creo que es oportuno seguir hablando sobre el arte ruso, eh, o sea, que enseñar el arte ruso más allá de los iconos o la vanguardia, que también hemos hablado en algún momento. Entonces, bueno, vamos a empezar con la conferencia de hoy, el ciclo de 8 conferencias relacionadas con otra parte del arte ruso, entendida entre, bueno, entre el siglo XVII, que es un siglo muy interesante que vamos a hablar hoy, siguiendo por el siglo XVIII, XIX y llegando hasta el arte contemporáneo. Entonces, el siglo, aquí podéis ver, por ejemplo, el programa de estas conferencias, que vamos a empezar en noviembre. El 11 de noviembre es la primera conferencia, luego seguiremos el día 18 con el arte del con el siglo XVIII, terminaremos el 25 de noviembre hablando sobre segunda mitad del siglo XVIII. En diciembre tendremos 2 conferencias sobre el arte del siglo XIX, y en enero vamos a hablar sobre el arte más actual, sobre el arte soviético, realismo socialista, y luego el arte de los años 60, y terminaremos con una conferencia sobre el arte actual, arte ruso contemporáneo. Entonces, la conferencia de hoy va a tratarse sobre, es el primer capítulo de este gran apartado, de este gran ciclo de conferencias. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el arte ruso del siglo XVII. El siglo XVII, aquí vamos a tener la introducción. El siglo XVII es un periodo en la cultura rusa muy interesante porque está en el pleno tránsito entre lo medievo y la plena modernidad, que culminaría con, bueno, la modernidad, culminaría y al mismo tiempo se iniciaría con las reformas de Pedro el Grande o Pedro I, que hablaremos la semana que viene. Entonces, el siglo XVII es un siglo transitorio, y este índole de transición se va a reflejarse en el arte mejor que en ningún otro sitio, o mejor que en ningún otro campo de la cultura. Entonces, incluso si ustedes no saben mucho sobre el arte ruso o conocen solo alguna parte del arte ruso, si ustedes ven en esta diapositiva, ustedes sabrán incluso al nivel intuitivo dónde está el arte del siglo XVII y dónde está el arte más arcaico, el arte del siglo XV. Por ejemplo, en esta diapositiva os estoy presentando 2 representaciones de Cristo, una a la izquierda de Simon Ushakov, que es un pintor que hablaremos hoy del siglo XVII, de la segunda mitad del siglo XVII, y otra es la representación de Cristo, bueno, restos de la representación de Cristo de Andrei Rublev. Entonces, ustedes ya pueden ver dónde está esta diferencia entre el arcaísmo y la modernidad. Bueno, antes de hablar sobre el arte como tal, vamos a hablar sobre la arquitectura y pintura principalmente. No hablaremos sobre la literatura, pues no me toca como, bueno, siendo historiador del arte me siento más cómoda hablando sobre la arquitectura y la pintura como tal, ¿no? Pero obviamente este índole de cambio entre la modernidad y desde el medievo y hacia la modernidad, obviamente se reflejaba y en la moda, obviamente se reflejaba en la literatura, en todos los ámbitos de la cultura en general. Pero hoy hablaremos sobre todo de la arquitectura, tanto civil como la arquitectura eclesiástica, y hablaremos sobre la pintura, del mismo modo, tanto como la eclesiástica como la religiosa. Entonces, antes de hablar sobre el arte, vamos a hablar un poco sobre el periodo del siglo XVII, periodo histórico, qué es lo que se entiende, qué es lo que ha pasado en el siglo XVII, en qué momento se encuentra Rusia, en qué situación se encuentra Rusia en su totalidad en el siglo XVII.
Hay que decir que el siglo XVII como tal no empieza enclavado en 1600, ¿no? Sino más bien empieza el año 1613 o 1617. ¿Por qué los historiadores toman esta fecha? Pues porque tenemos que entender que a finales del siglo XVI, entre 1598 y 1613, pues, Rusia experimentaba un periodo muy doloroso, violento, sangriento, de intervenciones bueno, del ejército polaco, de varios reinados de los reyes que se impusieron en el lugar de, bueno, reyes, zares, quiero decir, que se impusieron en el lugar monárquico, en el trono monárquico, ¿no? Estoy hablando sobre el Dimitri el Falso, ¿no? Entonces, todo este periodo sangriento, violento y de inestabilidad en general se conoce como el periodo de tortumoso en el castellano, o el periodo de inestabilidad, que es una palabra más sencilla, más común. El periodo de inestabilidad. Entonces, después de este periodo de inestabilidad, Rusia se encontró con varios problemas bastante globales, bastante importantes, que afectaban todos los capítulos de la vida en la sociedad. Entonces, el primer problema era, en primer lugar, es el problema del, del ejército. Por ejemplo, el problema... bueno, aquí os estoy hablando sobre las nuevas, en fin, el periodo del siglo XVII que supone, bueno, entonces aquí hablamos sobre los problemas. El primer problema era el crimen organizado. Entonces, en este periodo de inestabilidad, en este periodo de incertidumbre, cuando en Rusia no había un poder monárquico estable, se han desarrollado una serie de bandas organizadas de bandidos que estaban bueno, actuando en todo el territorio, ¿no? Entonces, cuando en 1613, cuando se elecciona el primer rey de los romanos, ¿no? Que aquí, por ejemplo, se ve en esta imagen con la coronación de Mijaíl Romanov, en 1613, entonces, lo primero que empieza a hacer él es hacer una reforma bueno, policíaca, o una reforma para cortar con el crimen organizado, encargando al duque Pajarsky de luchar contra el crimen organizado. Entonces, en primer lugar, Rusia era un sitio inseguro, inestable y bastante peligroso para estar debido a este crimen organizado. En segundo lugar, había que hacer una reforma del ejército, que es una cosa muy importante porque, bueno, Rusia desde los tiempos protocristianos, antes del cristianismo incluso, por autonomía, pues era un sitio muy... no quebrado, pero tenía pues muchos pueblos que se luchaban entre ellos. Entonces, el tema de problemas militares, el tema de problemas, bueno, problemas bélicos, estaban muy presentes en Rusia. Entonces, la importancia de tener un ejército bien formado, la importancia de tener un ejército potente y estable, era muy importante. Entonces, después de este periodo de inestabilidad, el ejército pues estaba en un periodo de una crisis, en un periodo de declive. Entonces, lo primero que tenía que hacer Mijaíl Romanov es hacer esta reforma del ejército para construir una potencia importante, una potencia militar importante, para evitar las intervenciones de otros pueblos que también, bueno, por ejemplo, el primer miedo era que el ejército polaco iba a regresar de nuevo al territorio ruso. Entonces, aparte de eso, el ejército ruso estaba bastante, bueno, por así decir, bueno, retrógrado o poco desarrollado comparando con los ejércitos europeos, porque seguían usando las armas bastante, bueno, antiguas, como arco y flechas, y en el siglo XVII ya empezaban a usarse las armas de balas.
Entonces, bueno, las reformas del ejército también eran muy costosas, por lo cual había que hacer unas reformas económicas, porque después del periodo de inestabilidad había, pues, obviamente una crisis económica prolongada, no había dinero en los fondos estatales. Entonces, los principales fuentes del ingreso de la dinastía, bueno, de la primera dinastía, de los primeros zares de la dinastía de Romanos, eran, en primer lugar, los impuestos. Luego, los impuestos de la peletería de Siberia y en tercer lugar, unas diferentes maniobras económicas, como por ejemplo bueno, cambio de los precios de los productos básicos, como sal, por ejemplo, que terminó en un levantamiento sangriento, el levantamiento de sal en 1648, o también que cambiaron la moneda, ¿no? De monedas de plata a monedas de cobre, entonces también había pues un levantamiento. Formas no eran muy fructíferas, pero bueno, al fin y al cabo, haciendo diferentes maniobras, subiendo los impuestos, etcétera, pues Rusia bueno, se ha conseguido recuperar Rusia después de este periodo de inestabilidad. Entonces, podéis imaginar en qué momento se desarrollaba el arte, la arquitectura. O sea, era un momento bastante duro. Añadiendo a todo esto, a todos estos problemas económicos del ejército, problemas también sociales, problemas con servidumbre. Porque, bueno, anteriormente, pues en Rusia los campesinos, ¿no? Podían, por ejemplo, huir de su dueño y, bueno, y no les pasaba nada. Luego, hablando como en términos muy reducidos y muy claves, no les pasaba nada, ¿no? Cuando huían de su dueño. Luego, en cierto periodo, estaban buscándoles durante 5 años como unos delincuentes y luego, pues cuando les encontraban, les devolvían a su dueño. Luego, paulatinamente, este periodo se subía y se incrementaba y en el siglo XVII se llegó ya a un momento cuando la servidumbre, o sea, cuando una familia de los siervos podía abandonar o decidía abandonar a su dueño en huida, ellos a priori automáticamente se convertían en unos delincuentes que, bueno, les tenían que buscar por toda la parte, el territorio de Rusia y pues en el momento cuando le encontraban les podían castigar o devolver a su dueño como mínimo. Entonces, en fin, Rusia en el siglo XVII era un periodo, era un momento muy, bueno, un territorio muy en recuperación, vaya, en recuperación después de una crisis. Pero al mismo tiempo, bueno, y otros dos problemas obviamente es la recuperación de los territorios, que esto es un momento muy importante que nos aproxima ya al capítulo del arte, pues porque recuperación de los territorios bueno, siempre es un tema pues importante, ¿no? En Rusia. En este momento era particularmente doloroso, ¿no? Porque en el periodo de las guerras anteriores del siglo XVI, pues algunos territorios se han perdido. Y, por ejemplo, en el siglo XVII sucedieron una serie de eventos, como por ejemplo en Ucrania el levantamiento de Bogdan Khmelnytsky, que llevó a que Ucrania y Rusia se unieron. O bien también había una guerra con Polonia en los años 50 que se terminó, en cierto modo, positivamente para Rusia y recuperaron el territorio de Smolensk y que entró en el territorio de Rusia de nuevo, ¿no? Entonces, recuperación de los territorios, pues también era un periodo, era un momento doloroso para Rusia, pero era al mismo tiempo, bueno, muy importante, porque asimismo las tendencias artísticas se podían enriquecerse, bueno, se podían elevar al nuevo nivel, ¿no? Entonces, esta unión, por ejemplo, regresando a la unión, al levantamiento de Bogdan Khmelnytsky y la unión entre Rusia y Ucrania, pues, por ejemplo, este era un momento muy importante porque desde siempre Ucrania se veía como una ventana hacia Europa. Entonces, el arte generalmente del siglo XVII se marca por esta apertura hacia lo europeo, porque no se puede decir que el siglo XVI no era abierto al arte europeo
el siglo XV o que no había artistas europeos en Rusia, que diga. Sí que había, pero el siglo XVII es radicalmente diferente que otras épocas, porque aunque en otros siglos había artistas traídos desde Europa en el territorio ruso, ellos no tenían tanta repercusión, ellos no tenían tanta influencia, sino ellos creaban unos pequeños núcleos pues, unos pequeños talleres, ellos creaban su arte, ¿no? Pero finalmente pues tardaban muchísimo en crear esta repercusión. En cambio, en el siglo XVII la situación cambia por completo. Entonces, todas estas reformas, todas estas adquisiciones territoriales, todos estos cambios que sucedieron en el siglo XVII, que se reflejaron en el arte también, que lo vamos a ver, abrieron el territorio o hicieron el territorio fructífero para las reformas ya posteriores de Pedro I, Pedro el Grande, ¿no? En el finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Entonces, el siglo XVII es un periodo muy importante en la historia y en el arte ruso. Entonces, después de dar como una especie de trailer, ¿no? De tráiler por la historia rusa del siglo XVII, vamos a fijarnos particularmente en la cultura y en el arte del siglo XVII, que es finalmente qué es lo que nos importa, ¿no? En esta conferencia. Entonces, es importante destacar que la cultura o el arte del siglo XVII es difícil de entender sin compararlo con la cultura y el arte del siglo XVI. En términos generales, la cultura del siglo XVI era muy ascética, estaba como empapada con el espíritu del monasterio, ¿no? Presencia de la religión estaba muy importante en la cultura rusa, ¿no? Sinceramente, pues todas las conversaciones en relación con el arte no salían del marco dogmático, ¿no? No salían del marco de conversaciones en relación con la religión o cómo representar uno u otro santo, ¿no? En cambio, en el siglo XVII, pues, tanto la arquitectura como la pintura, que vamos a verlo posteriormente, cambian, ¿no? Las conversaciones sobre el arte van más allá de las conversaciones dogmáticas, sino ya empiezan a interesarse por la presencia del humano, del ser humano, ¿no? En su pues, actividad diaria, empiezan a representarse ya todo este tipo de cosas. Y en arquitectura, pues también refleja esta nueva actividad tanto pictórica como de la vida diaria. Entonces, lo que hay que destacar es que en Rusia del siglo XVII, en la arquitectura, pues había varias escuelas. Había escuelas principalmente la de Moscú, que era la más grande, ¿no? Que tenía muchísima influencia sobre otras escuelas, más pequeñas, escuelas regionales, ¿no? Y había estas mismas escuelas regionales que, aunque obviamente vivían de los fuertes moscovitas, pues por los viajes, perdón, de los arquitectos o de los pintores, pero aún así conservaban un poco la esencia del arte propiamente pues, regional, ¿no? También pues miraban un poco hacia las influencias, hacia el patrimonio histórico. Lo veremos en los ejemplos. En la escuela de Moscú también hay que dividir esta escuela grande pues, por unas microescuelas o talleres, ¿no? Más bien escuelas que talleres. Pues en la escuela moscovita, que era como un núcleo grande, había unas divisiones pequeñas, que es la escuela de Stroganov, escuela de familia Narishkin, y la escuela de armería, la escuela de la armería de Kremlin, ¿vale? Entonces,
También hay que dividir la arquitectura del siglo XVII por la arquitectura civil y o la arquitectura laica y la arquitectura religiosa. Y es muy curioso que la arquitectura como el reflejo, ¿no?, de todos los cambios sociales, políticos o incluso geopolíticos, la arquitectura civil refleja todos estos cambios antes que la arquitectura eclesiástica. Siempre la arquitectura eclesiástica pues tarda más en cambiar debido pues a su vínculo con las dogmas de la religión, etc. Entonces, vamos a empezar hablando sobre la arquitectura civil para ver un poco, bueno, el amplio abanico dentro de lo que nos permite una hora de conversación, el amplio abanico de la arquitectura, pues de la arquitectura rusa del periodo 17. Entonces, a mí me resulta interesante empezar este capítulo con el Palacio de los Terems, que fue construido, bueno, la parte que nos interesa fue construida en 1635. El Palacio de los Terems se encuentra dentro del Kremlin de Moscú y realmente, bueno, representa como el inicio o el auge de todo este estilismo moscovita del siglo XVII. ¿Y cuáles son las pautas, cuáles son las características más importantes, aunque subjetivas, pero realmente se notan muchísimo en la arquitectura de este periodo? Es que generalmente después de este periodo oscuro de inestabilidad, de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, ¿no?, lo que hemos hablado anteriormente, lo que se deseaba en la sociedad y lo que reflejaba la arquitectura de este momento es que se necesitaba una sensación de fiesta, una sensación de paz, una sensación casi, bueno, idílica, casi celestial, ¿no?, como representación de paraíso. Terrenal, todas estas ideas fueron muy importantes en Rusia del siglo XVI y esto se refleja en la arquitectura. Entonces, por ejemplo, en este grabado ya del siglo XVIII, se puede ver una representación idealizada, obviamente, del Palacio de los Terems, ¿no?, que es el edificio que está justo a la izquierda y que tiene un carácter ascendiente, que es como una especie de una torre, ¿no? Entonces, Terem es una palabra rusa que, bueno, la traducción quizás más literal en español sería como una especie de ático en la parte superior de los edificios, ¿no?, que es el espacio pues, más decorativo, se encuentra en la parte superior, en fin. La parte inferior de este edificio, que fue reconstruida en muchísimas ocasiones, las últimas reformas se realizaron pues, en el siglo XIX, estas últimas, las partes de abajo fueron construidas anteriormente en los siglos pasados, en el periodo entre Iván el III y Vasily el III. Lo que nos interesa es la parte de arriba, es la parte más decorativa, que recuerda en cierto modo la arquitectura también de madera, porque es como, es muy decorativa, incluso la fachada del exterior es muy decorativa, tiene mucho volumen, tiene muchas entradas y salidas, creando pues este juego de luces y sombras, que en cierto modo también bebe de los fuentes europeos, como la arquitectura barroca, por ejemplo. Pero todavía aquí no llegamos a este plena inspiración en la arquitectura barroca que veremos, por ejemplo, en el estilo de los Naryshkin o el estilo de la arquitectura de Stroganov, que lo veremos ahora posteriormente, ¿vale? Entonces, Palacio de los Terems verdaderamente es un edificio importante que, bueno, hoy en día sigue existiendo, se puede ver, visitar, ¿no? Algunas de las salas. Es la esencia quizás del estilo ruso, que todo el mundo piensa que esto es el estilo ruso. Es un estilo pues muy colorido, con muchísimos colores, con muchísimos volúmenes, detalles, parece como una talla en madera realmente, parece como alguna cosa de cuentas de hadas, y es lo que se buscaba en el siglo XVII, por lo cual el Palacio de los Terems, tanto su interior, que bueno, en parte fue perdido o gran parte fue perdida y restaurada siguiendo los modelos del siglo XVII, fue restaurada en los años 80-90 del siglo XIX, ¿vale? O sea, lo que vemos en
en la foto realmente no es original como tal, es reconstrucción del siglo XVII, pero aún así es bastante fiel a lo que era anteriormente, pues se puede ver en los grabados antiguos, ¿no? Entonces, Palacio de los Termes es la representación de esta idea de la arquitectura rusa. Pero esto ocurre en Moscú. ¿Qué es lo que ocurre bueno, en las regiones, ¿no? Un poco más alejados de Moscú? Tampoco muy lejos, pero un poco más alejados de Moscú. Aquí, por ejemplo, vemos bueno, un monumento de arquitectura civil de Pskov. Es la casa de los Pagankine. O sea, todos los nombres de la arquitectura de los edificios, eh, eh, como en la arquitectura francesa, por ejemplo, ¿no? Chateau de alguien. Pues en Rusia la casa de los alguien, ¿no? Los apellidos también hacen la pertenencia a la familia que construyó o la familia que patrocinó la construcción del edificio. Pues en este caso vemos un edificio con una fecha pues algo ambigua, o sea, los historiadores no saben exactamente cuándo fue construido, porque hay algunos que dicen que fue construido en 1630, hacia 1630, otros dicen que fue construida hacia 1680 y son, bueno, 50 años para el desarrollo del arte, incluso en el siglo XVII, es un término bastante importante, es una margen bastante importante. Sea como fuere, da un aire, da una idea hacia la arquitectura civil regional en Rusia del siglo XVII. Entonces, esta casa de los Pagankine era una familia pues, de unos marchantes, de una familia rica, ¿vale? Ellos construyeron este palacio para uso de su propio uso en familia y el uso, bueno, para entender la estructura, ¿no? El edificio, la parte del edificio de 3 plantas era para el uso de la familia. Es más rico, es más alto, tiene un pórtico de estilo ruso, pues muy marcado, ¿no? Lo vemos en esta diapositiva. Luego, en la parte del edificio de 2 pisos era pues, para la gente que servía a la familia y luego, aunque no se ve en esta fotografía, luego tiene una parte del edificio que es tan solo un piso bajito, era para pues diferente tipo de almacén o incluso algún tipo de manufactura local que hacían los sirvientes de la familia Pagankin. Entonces es un edificio muy particular, muy curioso, está dentro de la lista UNESCO. Hoy en día no se puede visitar porque está cerrado por las reformas, pero se abrirá en 2022. Entonces, bueno, está bien que se conservan este tipo de edificios que ayudan a entender pues, la historia del país. Y bueno, viendo un poco estos 2 ejemplos tan contrastantes de la arquitectura civil, a mí me parece que es importante enseñar precisamente estos ejemplos contrastantes para ver de forma muy breve, pero aún así ver la amplitud de los estilos, amplitud de labor arquitectónica, ¿no? Después de ver estos 2 caras de moneda de la arquitectura del siglo XVII, la arquitectura civil, es interesante hablar sobre las iglesias del siglo XVII. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la arquitectura eclesiástica del siglo XVII? Por ejemplo, anteriormente las iglesias se construyeron principalmente bueno, con los materiales, con el yeso o con la piedra blanca. Tenían un carácter muchísimo menos diáfano, eran muchísimo más pequeñas, que parecían casi unas fortalezas, tenían unas ventanas muy pequeñas. Pero en el siglo XVII la idea cambia. Con el desarrollo de la pintura, por ejemplo, aunque lo veremos posteriormente, pero bueno, cabe decir que la pintura también eclesiástica, los iconostasios o los retablos ortodoxos cambian, crecen hacia arriba, crecen hacia los lados, se convierte en un arte muchísimo más grande, mucho más pamposo en cierto modo, se inspira en el barroco europeo. Entonces, para ubicar este tipo de las piezas se necesitaba otro tipo de arquitectura.
También cabe decir que, bueno, la Iglesia ortodoxa también, sobre todo a finales de, bueno, segunda mitad del siglo XVII, sobrevivió unos cambios bastante importantes, que es la quiebra de la Iglesia ortodoxa, que cuando se dividió entre los seguidores de Nikon, las reformas de Nikon, y los seguidores de Avvakum, que finalmente se convirtieron en los llamados viejos creyentes. Bueno, entonces, en esta quiebra de Iglesia Ortodoxa, en esta crisis de Iglesia Ortodoxa, había que también representar, bueno, representar el poder, porque en Rusia de aquella época el poder monárquico y el poder eclesiástico estaban estaban al mismo tiempo, o sea, al mismo nivel, ¿no? Entonces, para enseñar este auge, este poder, o dar, o sea, enseñar a la sociedad que este monumentalismo, estructura, este centralismo del poder, ¿no? Había representarlo mediante pues una arquitectura mucho más pomposa, mucho más decorativa y impactante, si uno quiere. Entonces, bueno, en el siglo XVII también, aunque obviamente se construyen pues se sigue usando pues este color blanco en las fachadas, las iglesias se convierten pues en un tipo de arquitectura muchísimo más decorativa. Se empieza a usar nuevo tipo de material como el ladrillo rojo, se empieza a usar otro tipo de colores en las fachadas para llamar la atención. Para crear, bueno, otra dinámica urbana, porque como os dije anteriormente, había que crear este aire de festividad, este aire de paraíso terrenal, ¿no? Este aire de paz después de el periodo de inestabilidad. Entonces, bueno, todo esto se refleja en la arquitectura. Entonces, bueno, hablando de la arquitectura moscovita, o más bien centrada en la zona de Moscú, destacan las iglesias de la Natividad de Cristo en Putinki y la iglesia de Santísima Trinidad en Nikitinki, que vosotros podéis ver en este diapositivo, que fueron construidos hacia los mediados del siglo XVII. Y uno de los monumentos eclesiásticos de Escuela de Moscú, pues es el monasterio de Nueva Jerusalén, que fue construida, bueno, es una iglesia, es un monasterio que tiene un estrecho vínculo con los cambios políticos y estrecho vínculo con, bueno, con la idea de Moscú como Nueva Jerusalén, para enseñar pues la hegemonía de la iglesia, o sea, de Moscú, capital, ¿no? Como también el centro mundial de la iglesia ortodoxa. Entonces, el patriarca Nikon, que realiza pues todas estas reformas de la iglesia y que finalmente terminan en la quiebra de la iglesia ortodoxa, pues él decide construir este gran monasterio masculino en el pueblo al lado de Moscú que se llama Istra. Este edificio fue construido en 1600, bueno, hacia 1666, y intenta imitar o intenta seguir los modelos de Santos de Sepulcro en Jerusalén. Entonces, bueno, es un edificio impactante, ¿no? Que se encuentra pues en una colina y que se puede contemplar desde todos los puntos de la ciudad. Tiene una visión, o sea, tiene una estructura de una fortaleza con las torres en cada esquina y el gran iglesia, gran catedral de la Resurrección en el centro del conjunto monástico. Entonces, bueno, se puede contemplar este edificio abovedado que se inspira, pues obviamente, en el barroco europeo, con los dorados, con esta luminosidad increíble, con los tambores en varios niveles, con las ventanas, ¿no? Abiertas, que casi parecen, bueno, casi al nivel de una puerta, ¿no? Esta gran luminosidad es lo que os decía que es importante en las iglesias, que aparece en las iglesias del siglo XVII y que es fundamental para el desarrollo del nuevo arte. Es como
todo va simultáneamente, mientras que se desarrolla el nuevo arte, este nuevo arte requiere nuevas herramientas para ser expuesto dentro del contexto pues, religioso o contexto eclesiástico, entonces también se cambia la arquitectura. Entonces, este monasterio pues, fue pensado para, originalmente pues, para representar esta pomposidad y este centralismo de la Iglesia Ortodoxa y principalmente del patriarca Nícano. Pero también en el mismo momento, bueno, también en las regiones, en las ciudades más alejadas de la capital, pues también suceden sus movimientos arquitectónicos, también suceden pues, diferentes pues, cambios arquitectónicos, ¿no? Entonces, uno de los centros de esta arquitectura regional es la ciudad de Yaroslavl. Es una ciudad que se encuentra principalmente, y es uno de los puntos importantes de esta ciudad, se encuentra en el cruce de las rutas comerciales, sobre todo entre Moscú y el norte de Rusia. Es una ciudad que, bueno, antes que otra ciudad se recuperó del periodo de inestabilidad, principalmente por su poder adquisitivo, ¿no? Principalmente por esta ubicación geográfica, ¿no? Es una ciudad donde vivían muchas familias de marchantes, entonces las iglesias particularmente fueron pues patrocinadas por estos marchantes particulares, por estos comerciantes, las familias ricas, y también en cambio, como por ejemplo en Moscú, que la mayoría de las iglesias están dedicadas pues a los principales personajes eclesiásticos, como por ejemplo, o sea, perdón, principales personajes bíblicos o principales momentos bíblicos como es la resurrección o la natividad de la Virgen o la natividad de Cristo. En otras ciudades, o sea, en Yaroslavl, por ejemplo, también hay muchas iglesias que se dedican al culto de unos santos particulares de santos pues, que protegían, santos protectores de las familias que construyen estas iglesias. Entonces, generalmente la arquitectura de las regiones que están fuera de Moscú es mucho más amplia, es mucho más diáfana, también en cierto modo decorativa, pero es otro tipo de decorativismo que en Moscú, ¿no? Esta amplitud se debe a que, bueno, en regiones generalmente pues había algo más espacio que en Moscú capital. Algo más espacio, había más espacio geográfico, no territorial, para construir las iglesias más altas y más anchas. Entonces, bueno, una de las iglesias pues, más destacables, bueno, en Yaroslavl, por ejemplo, se puede nombrar tres iglesias, que es en la que veis en esta diapositiva, es Juan el Crisóstomo, en el pueblo al lado de Yaroslavl que se llama Karovniki. Fue construido hacia los mediados del siglo XVII. Luego, la iglesia de profetas Elias, que también fue, bueno, este es uno de los ejemplos más tempranos de la arquitectura de Yaroslavl, que fue construida entre el siglo XVI y XVII, que, bueno, es una de las iglesias pues, que tiene pintura al fresco, que, bueno, hablaremos en adelante, pero pintura al fresco impactante, donde se ve este cambio hacia la perspectiva más antropológica, la perspectiva, o sea, cuando la pintura ya deja de ser, deja de enfocarse tanto en la vida de los santos como tal, sino también pone en primer lugar la vida humana, ¿no? La vida que, aunque sigue teniendo la relación con los paisajes bíblicos, pero ya lo veremos posteriormente en otras diapositivas, donde la figura humana está al mismo nivel que con los santos, ¿no? También nos interesan no tanto los pasajes bíblicos como la Natividad o la crucifixión, como también nos interesa la vida de la gente pues, coetáneos de Jesucristo, por ejemplo. Bueno, y otra iglesia también muy curiosa es de San Juan Bautista de un pueblo también al lado
Yaroslavl. En esta iglesia, por ejemplo, en este conjunto eclesiástico, podemos ver la torre de las campanas y la iglesia en sí, que sigue pues este canon del arte ruso, propiamente ruso, ¿no? Se podría decir que se inspira en el estilismo moscovita, ¿no? Que es como propiamente ruso, el color rojo, con este pórtico, con el techo en dos aguas. Bueno, también cabe destacar que se usaban las cúpulas, ¿no? En este periodo empiezan a aparecer las 4 o 5 cúpulas vistas, ¿no? Para enseñar pues este carácter diáfano. Luego también vamos a ver los arcos exteriores, ¿no? Los ventanales también exteriores, todo hacia el exterior para recibir más luz y crear este efecto pues más grandioso de la arquitectura. Y también pues esta iglesia está ricamente decorada con los frescos. Hay que decir que, por ejemplo, bueno, en la pintura al fresco en el siglo XVII pues tenía un carácter increíble, como casi en el Renacimiento, la pintura al fresco del Renacimiento italiano. Pues lo mismo es un poco la pintura rusa del siglo XVII, pintura al fresco, que es un horror vacui, los colores muy luminosos, en fin, que es como una pintura pues muy particular, muy destacable, ¿no? Y también vamos a fijarnos también ahora en la arquitectura moscovita de otras escuelas, como es la escuela de Stroganov, escuela de Naryshkin, de los Naryshkin, y veremos ahora esta absorción, esta idea de absorber y reciclar en cierto modo las tendencias europeas. Entonces, bueno, empiezo a hablar sobre la escuela, el subcapítulo de la escuela moscovita, que es la catedral de la Natividad de Virgen en Nizhny Novgorod, que bueno, también tenía mucha influencia, que Nizhny Novgorod de Moscú, incluso en los iconos, pues están, no puedo decir que están parecidos, pero obviamente tienen un cierto vínculo entre ellos. Entonces, esta iglesia de la Natividad es evidente que bebe de los fuentes europeos, ¿no? El estilo Stroganov, hay que decir que bueno, se forma hacia finales, principios del siglo XVII, se ve tanto en la pintura como en la arquitectura, y se forma, pues, el nombre se toma de la familia de los Stroganov, de los hermanos marchantes Stroganov, que pues patrocinan diferentes construcciones, artistas, y pues marcan este estilo girado hacia Europa. Por ejemplo, esta iglesia, aunque es algo tardía, está hacia finales del siglo XVII, se puede ver, pero percibir absolutamente claramente cómo se usan las fuentes europeas, ya casi no barrocas, sino ya directamente rococó, y cómo se implementan dentro de la arquitectura pues, eclesiástica, pues, de 5 cúpulas, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Cómo estos elementos se reciclan y se instalan o se adaptan en la arquitectura rusa. Es un momento bastante interesante. Otra de las escuelas que hemos nombrado es el estilo de la familia, bueno, estilo, a ver, la escuela también patrocinada por la familia Naryshkin, que era la familia, bueno, no una de las, sino la más rica, sino una de las más ricas de Rusia. De hecho, la madre de Pedro I pertenece a esta familia. Y ellos, al igual que la familia Stroganov,
Ellos se inspiraban bueno, inspiraban o sus gustos se basaban también en la arquitectura pues europea, que bueno, son familias que viajaban, son las familias que veían el mundo, entonces ellos hacían que sus artistas pues se inspirasen en este tipo de arquitectura y en este tipo de pintura que veremos posteriormente. Si la escuela de los Stroganov, por ejemplo, es más como propiamente rusa, como que aunque se inspira en Europa, pues recicla en cierto modo pues estas tendencias europeas y las adapta en el lenguaje ruso, por así decirlo, pues también se puede ver claramente pues la inspiración en la arquitectura de, por ejemplo, Palacio de los Terems, ¿no? Todo este decorativismo, los volúmenes, entradas y salidas de las luces y sombras, es todo muy voluminoso, todo muy bonito, esta combinación entre rojo y blanco. Se puede ver este aire también, bueno, inspirado en el estilo propiamente ruso, ¿no? Mientras que el estilo de los Narishkin, que también, bueno, hay que imaginarlo, pero se podría decir que sus iglesias se parecen a una vela ardiente porque tienen esta forma ascendiente, ¿no? Desde una base muy amplia hacia un tambor, pues, o una cúpula que está arriba de todo, que es como ascendiente, que es muy esbelta comparando con la base, ¿no? Entonces, las iglesias pertenecientes a esta escuela o este estilo tienen esta forma, siempre tienen esta forma, pues cuando en la parte de arriba son muchísimo más esbeltas que en la parte de abajo. Entonces, bueno, en la historiografía o en los libros de historia del arte se puede encontrar esta comparación con la vela ardiente. Y también cabe destacar que la mayoría de sus iglesias que, bueno, se construyen en torno a las orillas del río Moscova. O, bueno, en español se llama el río Moscova. Se pueden encontrar pues en este territorio, no están como que, o sea, no tienen tanta repercusión como más allá del territorio de Moscú. Es muy concentrado solo en la capital. Y bueno, y finalmente, después de ver todos estos microcapítulos de la arquitectura religiosa y la arquitectura civil rusa del siglo XVII, pasamos a la pintura del siglo XVII. Entonces, bueno, aquí este diapositiva no lo decoro con una imagen, se me ha escapado, pero sea como fuera, es importante destacar los puntos claves de la pintura de este periodo, ¿no? Del mismo modo que la arquitectura del siglo XVII, perdón, tiene este carácter festivo. Si recordamos los iconos rusos arcaicos, pues del siglo X bueno, del siglo XV, de los siglos anteriores, ¿no? Por ejemplo, pues los iconos de Andrei Rublev, por ejemplo, ¿no? La famosa Trinidad de él, o el Cristo que os he enseñado, la representación de Cristo que os enseñé al principio del todo, pues se puede ver esta inspiración en el arcaísmo, esta inspiración en los cánones bizantinos, es un arte muy sereno, muy contemplativo, casi se te impone encima, ¿no? Este tipo de arte con los santos mirándote directamente en los ojos, etcétera, ¿no? Todo esta pintura que te hace, pues, bueno, como la pintura religiosa, ¿no? Que te hace sentir o debe hacerte sentir como muy pequeño, muy como insignificativo comparando con las grandes representaciones pues, religiosas. Entonces, en el siglo XVII la idea cambia, o sea, la pintura, incluso los iconos, se convierten en un arte muchísimo más festivo, con muchísimo más detallismo. Podemos ver muchísimos detalles del paisaje, de la arquitectura. Posteriormente vamos a ver unos ejemplos directamente de arquitectura europea, casi griega, ¿no? Dentro de los iconos rusos. La gama de colores se cambia.
aunque obviamente sigue apareciendo oro, porque oro es, pues, es un color muy importante, su simbolismo es muy importante en la iconografía rusa, sigue apareciendo, pero la gama de colores pues cambia, se convierte en algo más luminoso, las gamas de colores se abren, hay muchísimas tonalidades y también es interesante que cambia también la impresión de cara, o sea, hay un camino hacia realismo, todavía no es una pintura realista, pero es una pintura muchísimo más naturalista. Se verá sobre todo en la pintura de finales o sea, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, la pintura, al igual que la arquitectura del siglo XVII, se podría dividir en varias escuelas, que es la protoescuela del siglo XVII, proto-barroco, si quiere, pero bueno, no, proto-barroco no, escuela pues del siglo XVII muy temprana, que es la escuela Godunov, de Boris Godunov, pues está vinculada con la familia de los Godunov, que se forma pues hacia el siglo XVII, o sea, final XVI, principios del XVII. Es un periodo muy corto cuando podemos ver la creación de estos iconos. Luego la escuela de Stroganov, que está muy vinculada con la escuela de Godunov, porque es como al estar todos dentro de la misma ciudad, que es Moscú, pues todo se mezcla un poco, ¿no? Hay que decir que aunque el arte ruso del siglo XVII es muy heterogéneo, pues porque hay ramas regionales, hay ramas de moscovitas, dentro de la rama de moscovita tenemos otras microescuelas y tal, aunque parece ser heterogéneo, realmente en cierto modo es homogéneo, en el sentido que al fin y al cabo cada escuela bebe de las fuentes de otra escuela más grande, ¿no? Entonces, bueno, hay semejanzas en todo. Luego, bueno, después de Stroganov, vemos la escuela de armería de Kremlin, que se desarrolla sobre todo hacia los mediados del siglo XVII con Simón Ushakov, que es, bueno, es casi como, qué sé yo, comparando con la pintura barroca española, se podría compararse con el barroco andaluz o barroco madrileño, ¿no? Que es como las columnas, las pilares de la pintura barroca española. Pues lo mismo en Rusia, que la escuela de armería de Kremlin, pues es una de las escuelas pues, más importantes por autonomía, ¿no? Y luego también tenemos varias escuelas regionales. Y también es muy importante que ya os hablé sobre esto, pero de nuevo lo repito porque es muy importante, es el eje antropológico, ¿no? Se fija más en la figura del ser humano, la pintura más allá de los personajes religiosos y en este momento aparece bueno, protogénero del retrato, ¿no? Las personas, que lo vamos a ver ahora en 2 minutos. Desarrolla el género de retrato que anteriormente realmente no había en Rusia, porque se representaba, pues, si se representaba algún personaje perdón, civil, o sea, un personaje laico que diga, se representaba en términos pues de pintura religiosa, pero era muy rara vez. Normalmente todo lo que se representaba hasta el finales del siglo XVI, principios o bien entrando en el siglo XVII, todo era representación religiosa. Pero aquí aparece ya la presentación, obviamente, de la gente pues cercana a Zar, pero aún así vemos los retratos de la gente pues, normal, ¿no? La gente mortal. Entonces, en primer lugar, es la escuela Godunov. Hay muy pocos ejemplos conservados. Uno de ellos, por ejemplo, es el retablo retablo de la iglesia de Smolensk en el monasterio Novodevichy en Moscú. Bueno, todavía es un retablo no arcaico, pero tampoco llega a ser barroco, porque, bueno, todavía es muy compacto, todavía cada icono está en su propia casita, en su propio hueco, ¿no? Todavía no vemos este gran afán por describir lo alrededor, ¿no? El paisaje, la arquitectura, etc. Todavía vemos la presencia de personajes.
Pero en cambio de la pintura más arcaica, más enfocada en el arte bizantino, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, el horror vacui de los personajes, aunque, bueno, como os digo, no se puede, no hay muchos ejemplos y sobre todo son ejemplos de, perdonad, sobre todo son ejemplos pues de o frescos o iconostasios, pues es complicado encontrar una foto bien hecha para enseñároslo, pero la idea que os tenéis que ver es que aunque esta escuela de Godunov, ¿no? Muy vinculada con Boris Godunov, se fija, quiere representar este auge de la pintura, de la iconografía, por ejemplo, de Andrei Rublev o Dionisio, que bueno, era anterior. Estamos ubicados en el siglo XV, finales del siglo XIV, principios del siglo XV, ¿no? Quieren regresar a este arcaísmo, en este auge de los iconos rusos, pero ya empiezan a añadir cosas modernas, como por ejemplo, todavía no llegan a representar paisaje, pero ya este horror vacui de los personajes, ya empieza a aparecer más expresividad en las caras, el juego de luces y sombras, ¿no? Entonces, bueno, aunque sobre todo se puede ver la representación de escuela de Godunov, como os dije, en Moscú y sobre todo en el monasterio Novodevichy, en la misma ciudad que se puede visitar, pues se puede ver en estas iglesias. Vale, otra escuela es escuela Stroganov, que está muy vinculada con la iglesia, perdón, con la escuela de Boris de Godunov, de la escuela Godunov. Es muy vinculada pues por el periodo cronológico, pues están muy a la vez, suceden muy a la vez, entonces realmente al igual que en la pintura de los iconos es muy complicado decir a veces si es la pintura de Novgorod o si es la escuela de Moscú o si es, qué sé yo, escuelas regionales, o sea, no se puede, es muy complicado ver de dónde es realmente, o sea, tú tienes que ser un muy buen especialista o incluso los muy buenos especialistas se equivocan, ¿no? Lo mismo pasa entre la escuela de Godunov y la escuela de Stroganov. Es que son muy parecidos, como podéis contemplar, ¿no? Pero lo que distingue quizás la escuela Stroganov es, bueno, es la representación sobre todo les gustaba representar los santos guerreros o los protectores, ¿no? Como por ejemplo en este icono que es Nikita el Guerrero, ¿no? Les gustaba representar este tipo de cosas debido a que se empieza a desarrollar a finales del siglo XVI, principio XVII, cuando todavía estamos en periodo de una inestabilidad, todavía hay guerras, todavía es todo oscuro, todo lo que os contaba al principio, ¿no? Que todavía es este periodo, pues, cuando se necesitaba mayor seguridad en social, ¿no? Cuando se necesitaba pues esta protección. Entonces, bueno, les gustaba representar a los santos guerreros y se puede distinguir, sobre todo el artista que más destaca es Prokopy Chirin. Entonces, bueno, se puede destacar por este marco verdoso, se empieza a aparecer este fondo verdoso, ¿no? Representación más realista, más naturalista de los personajes, pero todavía no llega a la escuela, bueno, esto es otra representación de otro artista de escuela de Stroganov, que es Thomas Savin. Ya podemos ver mayor interés por el paisaje, mayor interés por qué es lo que está sucediendo alrededor de los personajes, ¿no? Pero no llega todavía al nivel de la escuela de armería, donde podemos ver el arte de Simon Ushakov, que es uno de los principales pues, representantes de la escuela. Bueno, la escuela de armería, como os dije, que es una de las más importantes, más representativas del arte moscovita del siglo XVII, se forma hacia los años 40 del siglo XVII. Es heredera de las tradiciones de las escuelas anteriores, pues los que os mencioné, pero es completamente diferente. O sea, se puede ver el cambio en las caras de los santos, se puede ver incluso si os fijáis en la perspectiva. O sea, Simon Ushakov aquí, por ejemplo, está combinando el arcaísmo de la pintura de los iconos, que es la perspectiva inversa, con la perspectiva lineal. O sea, hay una mayor maniobra de los técnicas artísticas, hay un mayor conocimiento de la pintura, de la técnica, es muy curioso, ¿no?
contemplarlo. Este, por ejemplo, es uno de los iconos más célebres, que es la Madre de Dios de Vladimir, que representa, y esto es muy importante, representa el Estado ruso. O sea, es un icono muy importante y es en el siglo XVII y posteriormente ya, o sea, mediados del siglo XVII y posteriormente ya con Pedro el Grande, cuando se crea esta idea del Estado, esta idea de una gran nación. Entonces, este icono es el principal, es el primer paso, el camino hacia esta idea del Estado, ¿no? En este árbol de los zares, pues se representan los principales personajes bueno, tanto eclesiásticos como monárquicos rusos y bajo la protección, pues, de la Madre de Dios o la Odigitria de Vladimir. Bueno, aquí os represento el Simón Ushakov, ¿no? Sus Verónicas de Jesucristo, pintadas en muchas ocasiones a lo largo de toda su carrera. Cuando murió en los años 80, pues hasta su muerte pintaba las Verónicas de Cristo y se puede ver el desarrollo de la pintura rusa del siglo XVII, este camino hacia mayor naturalismo, este juego de luces y sombras, ¿no? Bueno, ya me quedo corto del tiempo. Os quería hablar un poco sobre las escuelas regionales que se representan en la pintura al temple. Pero realmente ya os lo comenté anteriormente, como por ejemplo, bueno, las escuelas regionales, ¿no? Se inspiran en las escuelas moscovitas. Se puede ver este renacimiento de la pintura rusa en los frescos que se pueden recordar el Renacimiento italiano, ¿no? Del siglo XV, siglo XVI. Entonces, bueno, uno de los principales pintores eran perdón, Guri Nikitin, que no se me ha ido el nombre, Guri Nikitin, que pintaba tanto los frescos como los iconos y bueno, aunque él pintaba sobre todo en Yaroslavl, en la ciudad que ya hemos mencionado, él también se inspira en las escuelas de Moscú, ¿no? Se puede ver tan pronto la inspiración en las escuelas de armería o las escuelas de Stroganov, ¿no? Con este mayor realismo, juego de luces y sombras, etcétera, como también se puede ver estilística regional, ¿no? Con talla de madera, con el uso de oro, pues toda esta mezcla, ¿no? Mezcla heterogénea, eclecticismo, es bastante curioso en la pintura de regional. Y bueno, interés por ser humano, ¿no? Interés por interés antropológico en los frescos del icono perdón, en los frescos de la iglesia de profetas Elías. En fin, y terminamos ya, es la última diapositiva, con el género de Parsona. Como os contaba, que bueno, no tiene mayor cosa que decir más allá de lo que os conté, ¿no? Es el género del proto-retrato, ¿no? Es cuando empieza a aparecer el interés por retratar a los personajes reales. Ya empieza a aparecer hacia finales del siglo XVI. Por ejemplo, esta representación post-mortem de Iván el Terrible es una de las personas más tempranas, ¿no? Que, por ejemplo, las pinturas post-mortem se pintaba témpera sobre tabla, como imitando un poco la técnica de los iconos, y las personas o los retratos en vida, de los personajes en vida, se pintaban óleo a lienzo. Y es un cambio muy importante porque normalmente en Rusia lo que se usa es bien pintura al fresco o bien la témpera sobre tabla. Entonces, pintura al óleo es una influencia evidentemente occidental que se va a desarrollarse de